13 de agosto se celebran en Argentina las elecciones PASO, o lo que para nosotros es algo así como unas elecciones primarias donde se va a elegir definitivamente quiénes pueden medirse a la presidencia de ese país. Son un total de 22 las fórmulas que la gente puede escoger este fin de semana, pero es una contienda marcada también por la violencia, por la inseguridad personal, luego del asesinato de una niña que se dirigía a su colegio, a sus clases, bueno, fue golpeada brutalmente para robarla y lamentablemente murió. Por eso fueron suspendidos algunos de los actos de campaña en Buenos Aires. Pero leemos, de acuerdo con el cronista de Argentina, quiénes son estas fórmulas y por qué la justicia bajó a varias fórmulas presidenciales. Si bien el cierre de las listas dejó 27 fórmulas oficializadas, una juez bajó 4 candidaturas del Frente Principios y Valores porque no habían presentado 20.000 boletas de testigos exigidas por ley. Algunos de esos candidatos o de fórmulas, porque se aspira a la presidencia y a la vicepresidencia, son, por ejemplo, Unión por la Patria de Sergio Massa y Agustín Rossi, Juntos por el Cambio de Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, entre varios. Pero ya tenemos en la línea telefónica a Gustavo Mura, quien es analista y es nuestro invitado en este momento, también periodista argentino. Bienvenido, Gustavo, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la convocatoria. Gustavo, decía al comienzo que la jornada electoral había sido brevemente interrumpida por el asesinato de una niña ayer. ¿Qué más ha pasado con relación a ese hecho de violencia? ¿De igual forma han seguido algunos actos o definitivamente ya como tocaba el cierre no se ha hecho más al respecto? No, lo que se ha hecho es poco y nada. Los principales candidatos han cancelado la campaña. Habida cuenta de que esta campaña es la campaña por las PASO, es decir, las primarias. Entonces, creo que al haber menor cuestiones en juego y ya estar prácticamente todo definido, bueno, tomaron esa decisión. Pero eh, ya de por sí el, el asesinato de Morena, la niña en cuestión, 11 años, fue brutalmente asesinada para, de alguna manera, terminar financiando el narcotráfico, porque hay que seguir la línea de qué es lo que, a dónde fue a parar, o sea, cuál fue el origen de la muerte de esta menor, y a partir de allí entonces uno puede inferir que los argentinos van a ir a las urnas con esta imagen de la desaparición física de una menor por consecuencia de la inoperancia del Estado. ¿Se entiende? Gustavo, para nosotros estas elecciones paso son como unas primarias, es decir, se escoge a los candidatos que se miden luego en la final presidencial. ¿Cuáles son las fórmulas que en este momento están reuniendo la mayor popularidad? Bueno, yo diría que la oposición es la que tiene la mayor popularidad. Lo que habría que ver es de qué forma eh, se descompone el voto opositor. Porque por un lado tenemos, si bien son todas expresiones de derecha, lo que hay es matices en cuanto a cada quien. Por ejemplo, en la principal oposición, que es Juntos por el Cambio, hay dos candidatos. Por un lado está Horacio Rodríguez Larreta y por el otro lado está Patricia Bullrich. Uno de ellos expresa una voluntad más dialoguista y más incorporativa al resto de los partidos políticos que el otro. Larreta, por ejemplo, tiene esa, y lo ha manifestado públicamente, tiene esa predisposición, la de dialogar, la de llegar a fórmulas de consenso en el eventual caso de que él gane la presidencial. En cambio, Patricia Bullrich no es que es rupturista, sino que lo que dice es que ella prefiere que se alcancen los objetivos por medio precisamente de la fuerza propia y que llegado el momento el consenso se dé como circunstancia de su triunfo. Entonces, ahí tenemos los matices que expresan estos dos candidatos dentro del mismo espacio político. Por fuera de ellos hay otro candidato de derecha que es Javier Milei, que en este caso él no tiene ningún tipo de, digamos, de predisposición al diálogo
con ninguna otra fuerza política. Lo que considera es que su fuerza política es la que va a salir adelante sin necesidad de dialogar. Entonces, esto es lo que la derecha plantea. Por otro lado, las izquierdas en Argentina están muy repartidas. Dentro de las izquierdas está el oficialismo, y en el oficialismo también hay matices, porque por un lado tenés a Sergio Massa, que es un ex, digamos, hombre de derecha, pero que ahora se ha reconvertido a la izquierda y que es más dialoguista, es muy parecido desde la trinchera política de la izquierda a Horacio Rodríguez Larreta, que está en la trinchera política de la derecha. Ambos son muy parecidos en cuanto a su método, su forma de manejarse, y hasta muchos consideran que si alguno de los dos triunfa, va a terminar absorbiendo parte del otro en el eventual gobierno. Por fuera de Sergio Massa, pero dentro de la izquierda oficialista o centroizquierda oficialista, se encuentra Juan Grabois, que es más reaccionario, pero que no tiene prácticamente mucha chance, definitivamente no tiene chances, pero bueno, es el motivo por el cual el oficialismo va a una interna, a una primaria. Y Gustavo, por fuera de ellos están las demás izquierdas, que están todas peleadas, ¿no? Las izquierdas más radicalizadas, si se quiere. Sí. Gustavo Mura es nuestro invitado, es periodista argentino. Si bien Sergio Massa es actualmente el ministro de Economía, ha tenido también afianzado su vínculo con Cristina Kirchner, ¿esto le favorece o le complica la carrera? Y por el momento es un final abierto. No se tiene muy claro cómo va a reaccionar el electorado. Se sabe que va a tener por mandato, porque quienes son votantes de Cristina Kirchner son prácticamente, tienen un comportamiento sectario, se mueven hacia donde la líder dice. Si Cristina dice que votar a Massa, le votan a Massa, pero si decía que hay que votar a un espejo, le iban a votar al espejo, al ropero, a un lavarropas, de lo que fuere. Esta es la situación que se da. Ese componente social acapara aproximadamente, no llega al 30% del electorado, ¿no? Massa arrastra por sí mismo, por su fuerza propia, un 10% más. ¿Podría llegar a sumarse ese 10 más el 30? Este es el kit de la cuestión, porque hay dentro de ese 10% que lo seguía Massa, gente que está desencantada con compartir fórmula con el otro 30%. Entonces, todavía por el momento no se puede saber cuál va a ser el comportamiento social frente a esta situación. Si esto se da, si puede unirse el agua y el aceite, bueno, Massa va a tener un caudal de votos del 40%. Si no, se va a quedar en el 30 y algo. Y no se sabe cuánto va a ser ese algo. Esta es la real situación. Por el otro lado, si analizamos que ese era el 40%, que la izquierda toda, esa izquierda radicalizada, sumará el 5%, enfrente de una fuerza de derecha del 55% mínimo. Y ahí está el otro kit de la cuestión. ¿Cómo se comportará el voto de la gente teniendo en cuenta, y lo voy a decir crudamente para que se entienda, teniendo en cuenta que todavía está el cuerpo de Morena en la morgue y se están analizando las causas de su asesinato? Esto es la Argentina hoy. Gustavo Mura es nuestro invitado, es periodista argentino hablando de las elecciones PASO o más o menos lo que son unas primarias para este 13 de agosto. Hablábamos de ese crimen, pero en líneas generales, ¿cuáles son las otras cosas que le preocupan a los votantes? ¿Es la economía, es el aumento de los servicios, es la inflación? Y yo diría, bueno, precisamente los tres ítems que Todos son mencionaste economía. están vinculados. Yo diría que si la elección fuera, en vez de este domingo, el próximo domingo vuelve a tener vigor en la economía y estar empatada o superar a la inseguridad. Este domingo la gente va a ir a las urnas con la imagen de Morena asesinada.
No sé si soy claro en este contexto. Yo creo que la, la situación de dolor, empatía por la muerte de esta chiquita, de alguna manera condiciona el voto. Ahora, ¿habría que suspender las elecciones? No lo sé. No es algo que yo pueda decir que esto tendría que haber sido. Lo que sí, como analista y como observador, me doy cuenta de que cuál es el humor popular en esta situación. En este momento, todas las pantallas de televisor y prácticamente podemos recorrer los portales de noticias, se habla del impacto del crimen de Morena. Entonces, el condicionamiento va de suyo. Estamos en el día jueves. Hoy se cierra, hoy, o sea, mañana comienza la veda política. Mañana no se va a poder hablar de política, pero sí se va a poder hablar de Morena. Y entonces la gente va a ir a votar con la foto de Morena en vez de la boleta en donde tenían que pensar o pensar racionalmente esa decisión, esa votación. ¿Se entiende? Muchísimas gracias, Gustavo, por haber estado con nosotros estos minutos en el Circuito Éxitos, dando cuenta del panorama previo a la elección, de conmoción por el crimen de esta muchacha de apenas 11 años, Morena, y también de las Sí, dificultades, las necesidades económicas sí. que hay y el cambio quizás en la visión del frente al tarjetón, en lugar de pensar en una cosa, también puedes llegar a reflexionar sobre el crimen. Y si me permitís, ¿Cómo no? de cierre también dejo esta reflexión, porque creo que estamos todos, toda Latinoamérica hermanada en el flagelo del narcotráfico. Ayer asesinaron a un candidato presidencial en Ecuador, que ya venía también de una violencia extrema condicionada por el Claro, narcotráfico. asesinando incluso a un Perú, alcalde. claro, Perú está también rodeada por bandas narcos. Tenemos Bolivia invadida también por bandas narcos en la selva. El narcomenudeo que se vive en Argentina, en Brasil, es impactante. De qué manera el narcotráfico también envía dinero a esa misma bolsa de los productores que acabo de mencionar. Colombia, que no puede todavía sacarse de encima al narcotráfico. México. Bueno, no quiero hablar de Venezuela porque ustedes deben saber mejor que yo y no tengo los datos que de alguna manera me justifiquen. Pero digo, a manera que en todo el mundo no existe una situación similar que la que se vive en Latinoamérica. Es increíble cómo el narcotráfico se ha apoderado de los estados. En algún momento creo que debería haber algún tipo, así como se han reunido el miércoles, entre martes y miércoles para proteger la Amazonía, deberían en algún momento reunirse los presidentes de todos los países involucrados para tomar acciones directas contra el narcotráfico, cosa que no se está haciendo. Gustavo, ha sido un gusto conversar con usted estos minutos, además su última reflexión. Adiós, hasta luego. Gustavo Mura es periodista en Argentina. Bueno, y a propósito de lo que acaba de recordar, el asesinato del candidato Fernando Villavicencio en Ecuador, hace pocos minutos el actual presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dijo que en las próximas horas va a llegar una delegación del FBI a su país para investigar el asesinato y ese tema lo estaremos tocando al regreso de la pausa. Vamos a escuchar la música nacional